Entonces, vean que ya hemos estado viendo varios temas, digamos, por ejemplo, capacitores, resistores y, bueno, la parte de campo eléctrico, etcétera. ¿Ok? Como yo les dije, uno va aprendiendo poco a poco conceptos y en algún momento ellos llegan como a converger en un tema. Esto es lo que pasa en este capítulo, ¿verdad? Este capítulo se llama circuitos de corriente directa. Entonces vamos a ir explicando este tema, también apoyados con conceptos que ya hemos visto en capítulos anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a utilizar capacitores, vamos a utilizar resistores y cómo estos combinados pueden crear un circuito, ¿ok? Entonces, principalmente cuando, cuando uno tiene un circuito, ¿verdad? Como este que tenemos al lado izquierdo, y la corriente que pasa por ese circuito es constante en magnitud y dirección, es lo que nosotros llamamos corriente directa, ¿ok? Em, en los circuitos que vamos a estar conociendo, bueno, vamos a estar estudiando y practicando con ellos, nos va a aparecer un nuevo término, ¿ok? Que va a estar denotado con un epsilon, que es este que está acá. No sé si ven el mouse, voy a cambiarlo. Bueno, ese epsilon que está ahí en la parte A, este que está acá, ¿ok? Eso es lo que vamos a llamar fuente de fuerza electromotriz o fuente de FEM, ¿ok? Generalmente lo que vamos a decir es que es una batería que está suministrando un cambio de potencial al circuito, ¿ok? Es curioso, ¿verdad? Que se llame fuente de fuerza electromotriz porque realmente no es una fuerza, es una diferencia de potencial, ¿ok? Ahora, debido a que la diferencia de potencial en los terminales de la batería es constante en un circuito particular, ¿verdad? Nosotros vamos a empezar a estudiar varias cosas que pasan dentro del circuito y de sus componentes, ¿ok? Principalmente, lo que vamos a ir estudiando en este capítulo es que la FEM, ¿verdad? Eh, bueno, la FEM de una batería, ¿verdad? Es el voltaje máximo posible que ésta puede suministrar digamos, entre sus terminales. Las terminales están denotadas con un color verdecito que está aquí en esta imagen. ¿La ven? La línea más pequeñita es que tiene un potencial menor, ¿verdad? Que la línea más grande que está ahí, ¿verdad? Denotada con un más a su derecha. De hecho, se dibuja así para que ustedes puedan ver más gráficamente eso del potencial, ¿verdad? Ahora, em, siempre cuando estemos considerando la FEM, ¿verdad? La fuente mueve las cargas hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que va a ir moviéndose desde el potencial menor al potencial mayor, ¿ok? Y de igual manera dentro del circuito. La corriente va a salir desde esta placa, ¿verdad? Con potencial mayor, se va a mover en el circuito y va a llegar a la placa de potencial menor, ¿ok? Ahora, este, puesto que una batería, ¿verdad? Está hecha de materia, va a existir dentro de la batería una resistencia, ¿ok? ¿Qué es la resistencia que vamos a llamar resistencia interna, ¿verdad? Que es una R minúscula, que de hecho si ustedes ven va del punto C al punto D en el gráfico que nosotros tenemos acá de la fuerza electromotriz. Ahora, vean que esto es de la siguiente manera. Yo tengo esta gráfica en la parte B. Entonces, cuando la FEM está suministrando el cambio de eh, voltaje, ¿verdad? O cambio de potencial, más bien, el cambio de potencial en la FEM va a ir aumentando, ¿ok? Y va a llegar a un punto, que esto es cuando pasa por las placas. Ahora, cuando pasa aquí por este cable, se va a mantener constante, no va a pasar nada. Cuando pasa por la resistencia, lo que va a haber es una disminución del potencial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasa
de estar de un punto con mayor potencial a un punto con menor potencial. Entonces, por eso disminuye. Ahora, ¿sí entienden eso, verdad? Porque aquí va con mayor potencial, pasa por la resistencia y llega a un punto de menor potencial. ¿Ok? Cuando va por acá, se mantiene igual, se mantiene constante y vuelve a haber un cambio de potencial en esta resistencia. ¿Ok? Que esta resistencia lo que hace es disminuir ese potencial. Déjenme un toque para aceptar a alguien que está ingresando. ¿Ok? Entonces, no sé si eso les queda claro con esa gráfica. Ahora, vean que para la FEM, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos es que el cambio de potencial, voy a escribirlo acá, el cambio de potencial va a ser igual a la FEM menos la resistencia interna. ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtengo yo esta fórmula que está acá? Que está en negrita, aquí la primera. Lo que hago es despejar esa FEM. Entonces sería y recuerden que el cambio potencial para una resistencia es de esta forma. ¿Ok? Que se llega a esto que es lo que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces, el voltaje entre las terminales debe ser igual a la diferencia potencial de un extremo a otro de la resistencia externa. ¿Ok? Y esa resistencia externa se llama resistencia de carga. Entonces, yo lo que hago es despejar la corriente de esta ecuación, ¿verdad? Y después multiplico la FEM, o sea, esto que tenemos acá, por I. ¿Qué nos da eso? Cuando nosotros multiplicamos la FEM por la corriente, lo que nos da es la potencia total de salida de la batería. ¿Ok? Esa potencia total es entregada a la resistencia de carga externa con este valor que está acá. Y la resistencia interna con este valor. ¿Ok? Voy a borrar eso. Ok. Ahora, ya que estudiamos qué es la FEM, ¿verdad? O la fuerza electromotriz, vamos a utilizar todas estas, bueno, ¿cómo se llama? Como estos conceptos, ¿verdad? Para explicar ahora dos cosas. Los resistores en serie y los resistores en paralelo. Si ustedes se acuerdan, nosotros ya vimos algo muy parecido cuando vimos capacitores, pero van a ver que las definiciones, digamos, para resistores en serie y paralelo, son diferentes a los de capacitores. Y es importante que a ustedes no se les confundan, ¿verdad? Que eso es un error muy común cuando están resolviendo ejercicios. Yo al final de, digamos, de estas explicaciones les puse una tabla para que pueda ser más fácil cuando están realizando los ejercicios. Entonces, principalmente cuando nosotros tenemos una configuración como la figura 27.3 que tenemos acá, nosotros vamos a llamar que esa configuración está en combinación en serie. ¿Ok? Entonces, principalmente, ¿verdad? Nosotros tenemos el circuito. ¿Ok? Tenemos una batería, ¿verdad? Que está en ese color verde que les dije y dos resistencias, ¿verdad? Dos resistores con resistencias R1 y R2. Ahora, nosotros tenemos una cantidad de carga Q, ¿verdad? Que va a pasar por el circuito. Entonces, esa cantidad de carga va a pasar primero por la resistencia 1 y después por la resistencia 2. ¿Ok? Entonces, esa carga que entra a la resistencia 1 tiene que ser la misma que entra en la resistencia 2, ¿verdad? Por su configuración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la misma cantidad de carga va a pasar a través de ambos resistores. Entonces, la corriente, recuerden que la corriente está relacionada con la carga y es la carga que
pasa por unidad de tiempo, ¿verdad? En estos elementos. Entonces, la corriente que sale de la batería, ¿verdad? Va a ser igual a la corriente que va a pasar por el resistor 1 y esa va a ser igual a la corriente que va a pasar por el resistor 2. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a tener también que la diferencia potencial que se aplica a una combinación en serie de resistores se va a dividir entre estos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la diferencia potencial de la batería va a ser igual a la suma de la diferencia potencial en ambos resistores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros vamos a tener una reducción de potencial en cada uno de los resistores, ¿verdad? Pasan de un punto con mayor potencial a un punto de menor potencial. Entonces, por eso es que la suma de esos potenciales, de esas diferencias de potenciales, va a ser la diferencia potencial de la batería. ¿Ok? Ahora, la diferencia potencial entre las terminales de la batería, ¿verdad? Está aplicada a la resistencia equivalente como de todo el circuito. Vean que esa diferencia potencial es muy parecida a la que vimos anteriormente, solo que aquí no consideramos que la batería tenga una resistencia interna. Entonces ese término es cero. Entonces solo consideramos que es una resistencia equivalente que lo que hace es sumar las resistencias de ambos resistores. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros hacemos es sustituir esta definición de la diferencia potencial en la batería, ¿verdad? Que relaciona la resistencia equivalente con lo que vimos anteriormente en este punto 2. Entonces llegamos que nuestra resistencia equivalente va a ser la suma de la resistencia de los resistores individuales. ¿Okay? Como nosotros estamos haciendo el análisis para dos resistores, por eso llegamos a esta fórmula. Pero nosotros podemos extenderlo a 3 o más resistores. Y de hecho va a tener la misma forma la ecuación. ¿Okay? Solo que va a tener más términos sumando. Ahora, para la combinación en paralelo, nosotros tenemos que, bueno, cuando tenemos este diagrama, se le denomina combinación en paralelo, ¿verdad? Como en esta figura que tenemos ahí a la izquierda, que es la figura 27.5. ¿Ok? Entonces, aquí, más bien vean que la corriente se va a dividir. Entonces, sale corriente de la batería. Cuando llega al punto A, va a haber corriente que se va a ir por acá y va a haber corriente que se va a ir por acá. Entonces, debido a que la carga eléctrica se debe conservar, la corriente que entra al punto A debe ser igual a la corriente total que sale del mismo. Entonces nosotros vamos a tener esta relación de que la corriente de la batería va a ser igual a la corriente en el resistor 1 más la corriente en el resistor 2. Y lo que hacemos es sustituir esta expresión por esto que tenemos acá, que es la diferencia potencial entre la resistencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa, digamos, en estos, vamos a ver si aquí está, qué es lo que pasa en este tipo de problemas? ¿Okay? Lo que vamos a tener es que el potencial, para este caso, va a ser igual. La diferencia potencial que sale de la batería va a ser igual a la diferencia potencial en la resistencia 1 y esa va a ser igual al cambio de potencial en 2. ¿Okay? Vean que de hecho es como al revés de lo que ya vimos anteriormente. Entonces, también vamos a tener una corriente en la resistencia, ¿verdad? Que es equivalente a perdón, lo dije mal, la corriente en la resistencia equivalente, ¿ok? Que es esta expresión, bueno, aquí que les puse como 2, que viene acá abajo. Entonces, combinando las ecuaciones para corriente, vamos a llegar a esta expresión que tenemos acá, que nos dice que 1 entre la resistencia equivalente va a ser 1 entre la resistencia del resistor 1 más
1 entre la resistencia del resistor 2. ¿Ok? Y eso para dos resistores. Si tuviéramos más, ¿verdad? Llegamos a esta expresión general. ¿Ok? Vean que las expresiones se parecen mucho a los que obtuvimos con capacitores, ¿verdad? Y es lo que yo les dije, eso tiende a confundir a las personas. Entonces les hice una tabla, ¿ok? Entonces, vean, para capacitores, en serie, tiene la misma carga en todos los capacitores y se denomina como esto que tenemos acá. En paralelo, es la misma diferencia potencial en todos los capacitores. Y la capacitancia equivalente viene definida de esta manera. Vean que para resistores es al revés, ¿verdad? Entonces, en serie más bien viene de esta forma, la resistencia equivalente, y la corriente es la misma a través de todos los resistores. Y en paralelo, ¿verdad? La diferencia potencial es igual, ¿verdad? En todos los resistores, pero viene definida de esta forma, ¿ok? Esta tabla no viene en el libro, esas yo se las hice, entonces yo les paso la presentación y ahí la tienen a mano cuando estén haciendo los problemas. ¿Okay? Ahora, vean que ya hablamos, por ejemplo, de circuitos que tienen una batería y tienen resistores, o más adelante vamos a ver que también tienen capacitores conectados. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para poder solucionar este tipo de circuitos? Bueno, vamos a aplicar algo que se llama las leyes de Kirchhoff. ¿Okay? Van a ser dos. La primera ley dice que, bueno, primero se llama la ley de la unión o no, y dice que en cualquier unión la suma de las corrientes debe ser igual a cero. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir esto? La primera ley de Kirchhoff en un enunciado de la conservación de la carga eléctrica. ¿Okay? Entonces, todas las cargas que entran en un punto dado en un circuito, como esto que tenemos acá, deben abandonarlo porque la carga no puede acumularse en ese punto. O sea, no podemos pensar que la carga viene acá y se queda en este punto. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros vemos es que la carga llega y va a haber carga que se va a ir. ¿Okay? En este caso, en esta figura, lo que tenemos es que se va a dividir en dos. Entonces, lo que vamos a hacer es que siempre vamos a considerar que la carga o la corriente que va hacia una unión, o sea, la unión es esta que está acá, va a ser positiva, la que va dirigida hacia esa unión. Y la que sale, o sea, la que se aleja de esa unión, va a ser negativa. Entonces, en este caso, ¿cómo lo veríamos? Esa imagen que tenemos acá, nosotros veríamos que es la I1 se dirige a la unión, es positiva, y la I2 va a ser negativa porque se aleja de la unión, y la I3 va a ser negativa porque se aleja de la unión. Entonces, la primera ley de Kirchhoff, ¿verdad? Dice que esas sumas de corrientes tienen que ser cero. Entonces eso va a ser igual a cero. Entonces así plantearíamos eso de la imagen A. De hecho, esto es como muy útil pensarlo como si fuera un tubo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un tubo que tiene una división. Entonces lo que nosotros veríamos es que el flujo que entra lo que va a hacer es dividirse, ¿verdad? Y va a ser equivalente al flujo de salida, que sería como la suma de esos dos flujos de salida. Que de hecho eso es bastante útil pensarlo como en fluidos, que de hecho no sé si ustedes se acuerdan en clases anteriores que hemos hecho también esa misma analogía en otros temas, ¿verdad? Con la parte de fluidos. Ahora dice, la ley de la espiromalla dice que la suma de las diferencias de potencial a través de todos los elementos alrededor de cualquier espira de un circuito cerrado debe ser igual a cero. ¿Ok? Y viene expresado de esa forma. ¿Ok? Ahora, vean que yo ya les expliqué como esto que viene acá en la parte anterior, pero lo vamos a retomar, ¿verdad? Por si han estado distraídos y no entendieron muy bien también lo anterior. Entonces, esta figura que tenemos a la izquierda es la figura 2712, ¿ok? Y esa figura nos ayuda a expresar los signos correctos cuando estamos analizando un circuito.
Entonces, vean que la parte A, esa de la figura, es un resistor, ¿verdad? Que tiene una corriente que va de A a B, ¿ok? Entonces, las cargas se mueven del extremo de potencial alto de un resistor hacia el extremo de potencial bajo. Si un resistor se atraviesa en la dirección de la corriente, la diferencia de potencial delta V a través del resistor es menos IR. Eso fue lo que yo les dije ahora. O sea, vamos a pasar de un punto con mayor potencial a un punto de menor potencial. Entonces, ese cambio potencial en la resistencia, perdón, el resistor, va a ser menos la corriente por la resistencia. ¿Ok? Que de hecho eso, recuerdan que lo hicimos anteriormente cuando estábamos explicando lo de fuerza electromotriz y lo de combinación en serie y paralelo. Ahora, si un resistor se recorre en la dirección opuesta a la corriente, la diferencia potencial a través del resistor es más IR. ¿Ok? Como esto que tenemos acá. De igual manera pasa con la FEM. Entonces, si una fuente FEM, suponiendo que tenga una resistencia interna igual a cero, que fue lo que hemos estado considerando y generalmente es así en los problemas de este tema, y esa fuente FEM es recorrida en la dirección de la FEM, o sea, de negativo a positivo, la diferencia potencial va a ser más ese signo epsilon que está ahí. ¿Okay? Y si una fuente de FEM, suponiendo que tenga una resistencia interna igual a cero, ¿verdad? Es recorrida en la dirección opuesta a la FEM, o sea, que sea de positivo a negativo, la diferencia potencial va a ser menos epsilon o menos FEM. ¿Okay? Que eso es importante cuando ustedes estén resolviendo circuitos. ¿Ok? Yo sé que para muchos esta es la primera vez que van a trabajar con circuitos, para otros ya es algo común porque tal vez si estudian ingeniería eléctrica y ya han llevado cursos de circuitos, ya estén un poco más acostumbrados. Ya les dije, digamos, como ustedes quieran resolver el circuito, está bien, ¿ok? Con la técnica que ustedes tengan y eso no importa. Más que las evaluaciones son como marque con X, entonces con tal de que lleguen a la respuesta correcta, está bien. Ahora, vamos a hablar de circuitos RC, ¿ok? Se llaman circuitos RC porque van a estar dos elementos presentes. Va a estar un resistor y un capacitor y una batería que va a estar alimentando, digamos, el circuito. O sea, esa diferencia potencial en el circuito. Entonces, la convención, ya les dije anteriormente, va a ser siempre. La corriente va a ir en dirección, ¿verdad? Que va a ser que sale de esta placa bueno, no placa, sino desde el punto de mayor potencial de la batería hasta el punto de menor potencial. Entonces, siempre la corriente la vamos a denotar así, ¿verdad? Que sale de acá y llega acá, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este circuito en particular que les puse aquí a la derecha, va a ir a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Como lo vamos a ir estudiando. Ahora, vean que aquí también les puse lo mismo. Nosotros vamos a tener con esa convención, digamos que en este punto va a haber un potencial mayor, en este punto, y en este punto va a haber un potencial menor. De igual manera para el capacitor. Este punto va a ser de potencial mayor y este punto va a ser de potencial menor. Eso es como lo primero que ustedes tienen que hacer cuando están viendo un circuito, analizar cómo se está moviendo la corriente, ¿verdad? ¿Qué está pasando en cada uno de sus elementos? Por ejemplo, el resistor y el capacitor, en este caso. Y después de ahí, plantear la ecuación. Entonces, vamos a primero estudiar la carga de un capacitor, ¿ok? Entonces, esta imagen de la izquierda, la parte A, nos muestra un circuito RC simple en serie, ¿ok? Entonces, inicialmente, ¿verdad? Así como está, donde el interruptor no está ni en A ni en B, el capacitor, ¿verdad? De este circuito está inicialmente descargado,
Entonces, no existirá corriente en tanto el interruptor está abierto. Entonces, para la carga del capacitor, lo que nosotros vamos a hacer es mover ese interruptor, o sea, el interruptor, ¿a qué me refiero? A esta línea roja, ¿verdad? Que está acá, esa que acabo de encerrar. Entonces, si yo muevo ese interruptor hacia A, ¿verdad? En un tiempo t igual 0, yo lo que voy a empezar a ver es que la carga va a empezar a fluir, ¿verdad? Porque tenemos ahí una batería. Entonces, como la carga empieza a fluir, va a establecer una corriente en el circuito y el capacitor que nosotros tenemos ahí va a empezar a cargarse. ¿Ok? Entonces, la carga en el capacitor, ¿verdad? Se transfiere de placa a placa, ¿verdad? Y eso principalmente por el campo eléctrico de la batería, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos estimar en este circuito que, como tenemos en la parte B, cuál va a ser su carga máxima y cuál va a ser su corriente inicial. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros eso? Voy a cambiar de color, denme un momentito. No sé si escuchan mucho ruido, es que hay un camión ahí afuera. Me avisan si no, me avisan si no para subirle un poco el volumen. ¿Se escucha bien, profe? Ok, entonces, principalmente, ¿verdad? Cuando yo cierro el interruptor, la carga del capacitor es igual a 0, ¿verdad? Porque está descargado. Entonces, la corriente inicial va a ser esta que está acá. Digamos, que sería, yo tengo esta ecuación que está acá, que acabo de encerrar en azul. Si mi capacitor está descargado, esto es 0. Entonces, yo voy a tener que esto es igual. Ahorita voy a utilizar el I mayúscula y ahorita les explico por qué. Entonces, esta es la corriente inicial por la resistencia. Entonces, si yo despejo, yo voy a tener que mi corriente inicial va a ser igual a la FEM entre la resistencia, ¿verdad? O sea, que toda toda la corriente la tiene, bueno, que pasa por el capacitor. Ahora, la carga máxima, voy a ponerlo acá, sería también esta expresión que está encerrada en azul, pero en este caso sería cuando ya se carga todo el capacitor. Entonces, la corriente va a ser igual a 0. Entonces, en este caso, el término que se va a cancelar es este que está ahí. Entonces, yo voy a tener, como el capacitor está cargado, esto va a ser igual a, ahí lo puse mal. Dame un toquecito. Este sería, que es despejar el término que tengo ahí. Voy a ponerlo acá. Ok. Eso sí como que queda claro. Vean que siempre vamos a utilizar las, las letras en mayúscula cuando nos estamos refiriendo a cantidades iniciales, finales o estacionarias. Y vamos a utilizar las minúsculas cuando estamos hablando de cantidades que varían en el tiempo. Entonces, en este caso, digamos, como esta ecuación que tenemos acá, yo estoy considerando que es la ecuación de todo el circuito. Entonces, la corriente y la carga van a estar variando en el tiempo. Entonces, es algo que tienen que tener como presente. No es, digamos, ahora que ustedes están realizando esto, como es marque con X, si uno no revisa el procedimiento, no es tan problemático. Pero cuando ustedes estén resolviendo problemas, ¿verdad? Ya de forma presencial, ya sea el otro año o así, que esperamos que el otro año ya esté en presencial, tengan cuidado con eso, porque eso sí se bajan bastante puntillos con esas notaciones. ¿Ok?
Entonces, lo que yo voy a hacer con la ecuación que tenemos acá, bueno, primero, recuerden, la FEM es positiva porque pasa de un potencial menor a un potencial mayor. ¿Ok? Después, la parte del capacitor, ¿verdad? Va a ser negativa porque pasa de un potencial mayor a un potencial menor. Y la de del resistor, perdón, va a pasar de uno de potencial mayor a un potencial menor. Entonces, la segunda ley de Kirchhoff, ¿verdad? Que es la suma de las diferencias de potencial, viene denotada como esta que tenemos acá abajo. Entonces, lo que hacemos es despejar la corriente, ¿verdad? Y empezamos a acomodarla, ¿verdad? De cierta forma para poder integrar y llegar a una relación de la carga en ese circuito. Entonces, lo que hacemos es que sustituimos la corriente por la definición que es el cambio de la carga entre el cambio del tiempo. Entonces, sustituimos, despejamos, ponemos a un lado lo que tenga Q y al otro lado lo que tenga T, ¿verdad? El tiempo. Entonces, integramos de 0 a Q, ¿verdad? Porque inicia con una carga 0 y llega a una carga Q cualquiera, ¿verdad? Y el tiempo también, inicia un tiempo 0 a un T. Entonces, integramos y llegamos a esta expresión que está acá, ¿verdad? Para la carga. Ahora, si nosotros derivamos esa expresión con respecto al tiempo, vamos a llegar a una expresión dependiente del tiempo para la corriente. ¿Okay? Vean que sale un término que es la resistencia por la capacitancia. Eso es lo que vamos a llamar la constante de tiempo tau. Entonces, vean la gráfica que nosotros tenemos acá. ¿Recuerdan las expresiones que tuvimos de carga máxima y de corriente inicial? Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos el circuito, ¿verdad? Vamos a tener una carga igual a 0 al inicio. Él va a ir aumentando exponencialmente, ¿verdad? Con esta expresión que tenemos acá en matemática. Y va a llegar a un punto que cuando el tiempo es infinito, se va a ir acercando a su carga máxima, ¿verdad? Que es cuando ya el capacitor se cargó. En el caso de la corriente, nosotros empezamos más bien con una corriente inicial, que es el valor máximo que va a tener esa corriente, y conforme aumenta el tiempo, ¿verdad? Y se va tirando el tiempo a infinito, esa corriente va a ir tendiendo a cero, ¿ok? Que es cuando ya se cargó el capacitor, que fue como lo que explicamos anteriormente. Ahora, cuando nosotros tenemos más bien la descarga de un capacitor, lo que vamos a hacer es que tenemos otra vez el circuito, ¿verdad? Que tiene un interruptor. En este caso, el interruptor se va a mover a B, ¿ok? Y nuestro capacitor está completamente cargado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El capacitor va a descargarse, ¿ok? En este caso, la ecuación de la diferencia de potencial va a ser la siguiente. Si ustedes ven, es muy parecida a la que teníamos anteriormente, pero en este caso, como no tenemos una batería conectada, ese término es cero. Entonces, solo vamos a tener la diferencia de potencial del capacitor y la diferencia de potencial en el resistor. Entonces, hacemos lo mismo, sustituimos la corriente y para obtener, ¿verdad?, una expresión de la carga que varía en el tiempo. Entonces sustituimos la corriente por dQ entre delta T, entre dt. Sustituimos, ponemos a un lado todo lo que depende de Q, al otro lado todo lo que depende de T. Integramos y vamos a llegar a esta expresión que tenemos acá. Ahora, si yo derivo esto con respecto al tiempo, me va a dar esta expresión que tenemos acá, que es la corriente instantánea en función del tiempo. Este término que tenemos acá es la corriente inicial de ese circuito en particular. ¿Okay? Vean que aquí no es tan fácil como lo que hicimos antes de analizar qué pasaba, digamos, porque lo que nosotros tenemos es que
el capacitor empieza a descargarse, pero nosotros no sabemos cómo. Pero si llegamos a esta expresión de carga y a la expresión de corriente, nosotros podemos determinar, por ejemplo, cuál es la corriente inicial, ¿verdad? Que es ese término en anaranjado que tenemos encerrado. Y básicamente ese es el tema de circuitos de corriente directa. No sé si tienen dudas.